Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javelin Tobin, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo la parashá semanal de hoy, es lo que vamos a hacer ahora, la porción de Torá, Tanaj y Brija allá como mesiánicos que somos. Y les quiero recordar que recién hicimos la brajot correspondiente a este Kabbalah Shabbat, el inicio de Shabbat, y también estuvimos adorando y alabando al Señor. Para todas aquellas personas que se quieran sumar a la comunidad, les recuerdo que lo pueden hacer mandándonos un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javelin Tobim. Bien, vamos a comenzar entonces con la para allá. La de hoy se titula Citro. Citro es en hebreo Jetro, la traducción del español, que era nada más y nada menos que el suegro de Moisés, de Moshe. Era el padre de Zipora, Séfora es Séfora en hebreo, la mujer de Moisés, sacerdote de Madián. Entonces nos vamos a meter ya de lleno en la palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1. Éxodo 18:1 dice: Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por su pueblo, Israel, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Entonces, ¿qué notamos en estos pasajes? Primero, como acabamos de mencionar, Jetro era el suegro de Moisés. Nos ubicamos entonces, vamos a ubicarnos geográficamente y en el tiempo, en el desierto. Esto es obviamente luego de la salida de Egipto. Y vamos a hacer síntesis de la revelación del Sinaí, lo principal que vamos a tratar hoy en la parashá sobre los 10 mandamientos, también conocido como el Decálogo, que es la base de la Torá. Torá recordamos que es ley, enseñanza o instrucción. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jetro oyó desde Madián, donde era sacerdote, todo lo que Adonai había hecho por el pueblo de Israel y cómo se había manifestado con gloria y con poder frente al faraón y todo su ejército, cómo lo había derribado y cómo lo había humillado. Había acabado con su soberbia y había hecho libre al pueblo de Israel. El Señor nos hace libres. Y Yeshua dijo: conocerás la verdad, que es lo que enseñamos aquí, palabra de Dios pura, y la verdad te hará libre. Eso es lo que nos da la verdadera libertad. Entonces, Moisés había buscado refugio con los madianitas cuando huía del faraón, y así conoció a Séfora, dijimos que es Zipora, su esposa, y ella fue la que le dio luego su hijo. Tuvo sus hijos y él apacentaba las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián. Moshe en ese momento había visto también la zarza ardiente donde el Señor se le manifestó. Entonces, ¿qué quiere decir Jetro? ¿Qué quiere decir Citro? ¿Cuál es la traducción? Quiere decir abundancia o exceso, ya que Jetro, era un hombre que abundaba en fe, a pesar de ser un sacerdote pagano. Él no era hebreo, ¿sí? Pero él reconoció al Dios de Israel, reconoció que Adonai estaba acompañando a Moisés. Incluso esto quiere decir que Adonai se manifiesta, y esto es un dato a tener en cuenta, a la gente no hebrea también. Dios es todopoderoso y ama a las personas, y Él se manifiesta como quiere y cuando quiere. Vamos a ver Éxodo capítulo 18, en este caso el versículo 11. Ahora sí, esto dijo Jetro, que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello que se ensoberbecieron, Él prevaleció contra ellos. Esto es un dato tremendo. Un sacerdote pagano está reconociendo, según él, que Adonai es el mayor de lo que él opina todos los dioses. Lo está reconociendo un pagano. No hay Dios más poderoso que Adonai. Nosotros sabemos que es Adonai Ejad, Dios es uno, y no hay otro Dios fuera de él. Pero es importante que un sacerdote, con todo el cargo que tenía, reconoce que el poder está en Adonai. Cosa que nosotros obviamente sabemos y tenemos que transmitir a nuestros semejantes y aún a las naciones y obviamente a nuestros seres queridos. Vamos a establecer aquí un principio bíblico, el primero de esta noche. Dios tiene poder para revertir cualquier situación que se nos presente, cualquiera. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice su palabra, nada. Cualquier situación que estés atravesando, por más compleja que parezca, Dios la puede revertir a favor. Dios tiene la enorme capacidad de transformar lo malo en bueno. Para los que aman al Señor, dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 19 en este caso.
Versículo 4. Vosotros mismos viste lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre águilas, alas de águilas, y os he traído a mí. Eso dice el Señor. Vosotros mismos vieron como yo los traje. ¿Quién te trajo hoy al Zoom? ¿Quién te llamó para salvarte? No es que vos lo decidiste. Adonai te escogió. El Señor te eligió. Yo mismo os he traído. La palabra declara, nadie viene a la casa del Padre, y esto está funcionando como una casa del Padre, en este caso a través del Zoom, si no es traído por Dios. Por eso no hay que oponerse al plan de Dios. No dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque el que te llama a congregar es el Señor mismo. El que te da la salvación es el Señor mismo. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre cito este pasaje. Mi socorro viene de Adonai, hizo los cielos y la tierra. Nada es más importante que la presencia de Dios que congregar y cumplir con su palabra. Porque de ahí depende nuestra salvación. A veces a nosotros se nos ocurre, no puedo llegar tarde a un trabajo o a una cita, pero llego tarde a la reunión de la congregación. No, cuando primero está el Señor en tu corazón, eso se refleja en los actos. Primero congregar, primero orar, primero buscar su presencia y después todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo de Yeshua, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso luego se refleja en bendiciones, porque todo lo demás, todo lo que buscamos, bendición económica, familiar, que acepten al Señor nuestros seres queridos, viene cuando nosotros colocamos al reino de Dios en primer lugar. Por eso la importancia de buscar siempre su presencia, su reino, y de no dejar de congregar, a menos que me pase algo realmente muy grave. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a hablar de las águilas, porque acá está comparando con águilas. Primero quiero decir un pasaje de Juan 10, versículo 16. Con respecto a que el Señor nos escogió a nosotros primero. Vamos a ver lo que dijo Yeshua. Juan 10, 16. Dijo Yeshua, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que pasáis y se veáis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, todo es todo, conforme a su perfecta voluntad, Él os lo dé. Está diciendo nuevamente, no me escogieron ustedes a mí, no escogimos nosotros a Yeshua. Yeshua nos escogió a nosotros, es al revés. El creador del universo, que es Adonai, y el Masías te escogieron. Eso es una gran responsabilidad. Y de ahí depende que nosotros seamos fieles para alcanzar la salvación. Cuidar la salvación con temor y temblor. Temor no es miedo, temor es respeto, es honra. Honra su presencia, honra su palabra, glorificar el nombre de Adonai. Bien, ahora vamos a hacer referencia a esto que es de las águilas. ¿Por qué el Señor compara con águilas? En algún momento lo hemos citado en la comunidad. El águila es el ave que más alto vuela de todas. Lleva sus pichoncitos encima. Cuando vuela por lo alto, por eso hay canciones que hablan de elevarnos como las águilas, hemos compartido algunas en la comunidad, por debajo nadie lo puede tocar. El Señor nos eleva como águilas, por encima de las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer cuando viene una prueba, una tribulación, un problema grave o una circunstancia adversa. En oración, en alabanza, en adoración, nos elevamos por las circunstancias, por encima, como las águilas. Por eso el Señor nos compara con águilas. Él nos pone por arriba de las circunstancias. Y ahí somos lo que dice la palabra, más que vencedores en aquel que nos amó. Principio bíblico. Adonai nos cuida desde que llegamos a Él, durante el recorrido y hasta el destino. Siempre y cuando nosotros decidamos seguirlo. Tenemos libre albedrío. Somos nosotros los que escogemos. Señor, ¿te sigo o no? Yeshua le dijo al joven rico, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El rico le dijo que no. Nunca más habló de él. Yeshua siguió su camino. Nosotros no tenemos que andar rogando que la gente venga a un Zoom, que congregue, que ofrende, que diezme. Eso es nuestra responsabilidad. Es parte de lo que Dios nos pide. Porque nos pide algo mínimo. Él dio Yeshua, lo mejor que tenía, su hijo unigénito, por nuestra salvación. Y lo que nos pide es mínimo a comparación de lo que Él dio. Nada más y nada menos que al Masías, su vida, para después resucitarlo. Salmo 91, versículo 4, hablando de las águilas, de las plumas. Salmo 91, 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. Vamos a Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues,
Si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay otra versión que dice, ustedes serán para mí un especial tesoro. Somos un tesoro en manos del Señor. Y vamos a ser probados como el oro. Entonces tenemos que ser brillantes como el oro también. Ir sacando de a poco las impurezas, despocarnos del pecado que nos asedia, dice la palabra, y ahí empezamos a elevarnos. Es como una nave que tiene peso adentro. Para que flote, si se está por naufragar, tenemos que sacar el peso, todo lo que está de más. Así somos nosotros. Vamos a ir ahora a la parte central de la enseñanza de hoy, de la para allá, y vamos a hablar de los 10 mandamientos, el decálogo, como también se lo conoce. Recordamos entonces, Torá es ley, enseñanza e instrucción. Si bien la Torá se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, el decálogo, los 10 mandamientos, según los sabios judíos, incluyen todos los aspectos de la Torá. Están resumidos en estos 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y primero vamos a aclarar, fueron creados para ser transmitidos los mandamientos de generación en generación, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como lo está haciendo, por ejemplo, Gonza, como lo está haciendo Pablo Bulau, y muchos que aquí son padres. No son solo para nosotros. Instruye al niño en tu camino y nunca más se apartará de él. No hay nada mejor que tener una familia bendecida por el Señor. Entonces, Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y Elohim al-Estab, que se llama, algunos dicen el alfa y el omega, en realidad es al-Estab. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y Taf es la última. Enfáticamente, todas estas palabras habló diciendo, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Entonces, lo que se llama, en este caso, Torah, en hebreo se dice Divrei Torah. Divrei viene de Dabar, que es palabra. Son palabras de la Torah. Los 10 mandamientos son eso, son palabras que el Señor estableció como oraciones, como mandatos, y es una carta de amor a toda la humanidad, no solo al pueblo hebreo, no solo para sus hijos, a todas las naciones. Cuando se lo entregó a Moisés le dijo, es para tus hijos, para el pueblo hebreo y para el extranjero que mora entre nosotros. Muchas veces me preguntan, ¿yo tengo que guardar el Shabbat? Sí, porque aceptaste que yo sos hebreo. El Señor te injertó en el olivo real que es el pueblo hebreo. Lo que no soy es judío, sino reunir los requisitos que son descendientes de la tribu de Judá, de línea matrilineal, de madre judía, y haber nacido tus antepasados en la zona de Judea. En mi caso, yo soy las dos cosas, soy judío y soy hebreo. La gente gentil que acepta a Yeshua pasa a ser hebrea, porque al aceptar a Yeshua es injertado en el olivo real que es el pueblo hebreo. Es como una plantita. Yo le agrego un tallo o una ramita y es toda una unidad, todo parte de la planta. Por lo tanto, son hebreos, somos todos hebreos. Y ahí lo que dice Efesios 2, que el Señor derribó la barrera de enemistad de ambos pueblos, hizo uno solo. Amejad, en hebreo, un pueblo. Adonai Ejad, un pueblo, un Dios. Un Masías, Yeshua. Siempre el concepto es unidad. ¿Sí? El Señor está conformado, es uno, conformado por 3 entidades. Adonai, el Padre, el Abba Padre, el Señor, Dios, el Masías y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pero Adonai Ejad, Dios es uno, lo dice Shema. Vamos entonces al Éxodo capítulo 20, versículo 2. Este ya lo leímos. Dijimos que Dios es uno. Lo voy a leer nuevamente. Yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervo. Y vamos a empezar ahora ya con los mandamientos, con el decálogo en sí. Y prestemos mucha atención porque aquí se resume toda la Torá. Repetimos, Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley es para cumplirla. Cuando fallamos tenemos la gracia, el arrepentimiento, la teshuvá, que es arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Pero la ley es para cumplirla. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Volvemos al concepto, el Shema. Adonai Ejad, Dios es uno. Escucha a Dios de Israel, Dios nuestro, Dios es uno. Shema Israel, escucha a Dios de Israel. Entonces, esto está implicando la prohibición del paganismo. No podemos tener otros dioses fuera de Adonai. Es el único Dios que es celoso, que no ocupa su gloria con nadie. Entonces ese es el concepto.
creer y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Está diciendo esto en este mandamiento. Vamos al segundo mandamiento. Lo vamos a ir resumiendo rápidamente todo. Éxodo 20, versículo 4. No te harás estatua ni imagen semejante a lo que esté encima de los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué tipo de imágenes no se pueden hacer? Por ejemplo, ninguna. Astros, tatuajes, esculturas. Eso es idolatría. Pero vamos a explicar bien qué es el concepto de idolatría. Todo lo que nosotros ponemos delante del Señor antes que Dios es idolatría. Idolatría puede ser tu trabajo, si vos lo pones primero antes que Dios. Idolatría puede ser una pareja, un esposo, una esposa, puede ser tus hijos, puede ser el amor al dinero, puede ser el celular. Primero Dios y luego todo lo demás. Ese es el concepto para que nos vaya bien, lo tenemos que entender bien. Poner a Dios primero. Fue algo que yo hablaba mucho con Pablo Builao apenas comenzó la comunidad. Pablo, tenemos que poner a Dios primero. Y esto va a funcionar porque así obra Dios. Vamos al tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, no usar el nombre de Dios porque sí. Por eso en el judaísmo no se pronuncia el nombre. ¿Sí? Van a ver que hay una costumbre que yo lo utilizo en el judaísmo, que se escribe la palabra Dios, se pone la D, un guión, de ahí no se pone, o S. El guión es para no pronunciar el nombre de Dios completo, para no usarlo en vano, es un simbolismo. Pero está muy incorporado el hecho de no usar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es santo. En todo caso, lo referenciamos con los conceptos hebreos que decimos. Adonai, que es mi Señor, Hashem, que es el nombre, Elohim, que es el Supremo. O, en español, el Señor, el Eterno Dios. ¿Sí? Pero el nombre del Señor es sagrado. Vamos al cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acá notamos lo que es el Shabbat, concepto de Shabbat que lo vimos hoy durante el Zoom y lo señalamos cada vez que entra gente nueva. Acuérdate del Shabbat para hacerlo santo. ¿Qué es acuérdate? Que no te olvides. El Shabbat es santo. No hay motivo para faltar. No hay motivo para llegar tarde. El Señor estipuló, el Shabbat es mío, me pertenece. De hecho, de Yeshua habla que es el concepto de Shabbat. Eso lo tenemos que cumplir. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Estamos hablando de la ley ahora. Cuando no lo cumplo, tengo que pedir perdón y restaurar el error. Si yo falté, te avisa. Hoy no puedo por tal y tal motivo. Y a la semana siguiente, Señor, estoy en tu Shabbat. Porque es el día santo de él. ¿Sí? Bien. Además, quiero aclarar algo. El día domingo, en hebreo, se dice Yom Rishon, día primero, lo que sería nuestro lunes. Ese concepto lo cambió el cristianismo y el catolicismo, de congregar un domingo. No es lo que el Señor estipuló. El Señor estipuló el sábado, y ese es el día de reunión, por eso nos reunimos al comienzo del Shabbat. Viernes, cuando sale la primera estrella del anochecer. El segundo día se llama Yom Sheini. Entonces, el Yom Sheini es el lunes. Primer día domingo, segundo día lunes. Ese es según el calendario hebreo, y en Israel es así. En Israel a nadie se le ocurriría festejar un Shabbat un domingo. Eso ha sido tergiversado. Ahora pregunto, ¿quién engaña? ¿Quién cambia las normas? El enemigo. Usa después hombres. Conocerás la verdad te hará libre. Además, el Shabbat es para deleite, no solo para descanso, sino para gozarnos. Nos gozamos en su presencia. Y el concepto de lo que no se puede trabajar es toda actividad remunerada. Yo puedo hacer cosas que me dan placer en Shabbat, ir al cine, compartir una película, una cena con amigos, siempre y cuando me tome primero mi momento de oración y estar en la presencia de Dios. Lo que no puedo es cobrar un salario de Shabbat, porque eso es remunerado. Y cuando yo hago eso, estoy quebrando el Shabbat. Tengo que pedirle perdón al Señor y dejar de hacerlo. Yo siempre señalo a las personas más nuevas, que todavía no tienen incorporado el concepto de Shabbat, bueno, que oren, que le pidan al Señor el Shabbat libre, para poder dedicárselo a Él. Y el Señor te lo da, porque Él estableció las normas. Es como pasó con Amanda. Amanda quería, ella tenía un trabajo en Shabbat. Le pidió, Señor, dame el Shabbat libre, y el Señor te lo dio. El que establece las normas son universales. No es en tal provincia, en tal país, es para todo.
estemos donde estemos. Esa es la verdad. Nosotros buscamos la verdad, porque eso es lo que nos va a dar salvación. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12, quinto mandamiento. Honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Honrar a nuestros padres entonces para alargar nuestros días en la tierra, para alargar nuestros días de vida. Hasta el quinto mandamiento, que estamos ahora, podemos notar que son mandamientos de relación de el hombre con Dios, o de Dios con el hombre. A partir del sexto son mandamientos de relación de el hombre con sus pares, sus semejantes. Ahora, si notamos en el quinto mandamiento, está hablando de los padres, del papá y la mamá, que son personas. ¿Por qué el Señor incluye el quinto mandamiento cuando está hablando de la relación con Dios? Hay una explicación. El Señor le dio a los padres la bendición de ser progenitores, ser dadores de vida. Por eso es que los coloca en el quinto mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Sexto mandamiento. No asesinarás, no matarás. Esto se refiere ni con armas ni con la lengua. Nosotros podemos ser muy crueles con lo que declaramos. Podemos causar mucho daño. El Señor nos puso en la lengua el poder de bendecir y de maldecir. Tenemos que ser bendecidores. Entonces, la lengua que maldice, en hebreo se llama la lashon hará. Ya lo escucharon alguna vez. La lashon es lengua. Y hará es maliciosa, lengua maliciosa. No tenemos que hacer eso. Estamos llamados a bendecir. Aún a nuestros enemigos. Perdón. Es algo muy importante que hizo el Señor, que es un nivel difícil. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, el Señor nos va poniendo ese sentido. Hablando mal de alguien, lo podemos destruir o causarle un grave daño, aún en la comunidad. No lo tenemos que permitir. Éxodo 20, capítulo 14, versículo 14. Vamos a ir al séptimo mandamiento. No adulterarás. Sería no cometerás adulterio. Eso, en síntesis, es no desearás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo. Recordemos además que Yeshua habló del adulterio y puso un parámetro más alto todavía. Por eso es Brija allá, pacto renovado, donde dijo que solamente con pensar en el otro, en codiciarlo, con pensamientos impuros, uno se está adulterando. Hay que pedir perdón por eso. Porque recordemos que dice la palabra que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Tenemos la gracia y es el favor de Dios para pedir perdón apenas pecamos o en el momento que más rápido lo consideremos. Vamos al octavo mandamiento, Éxodo 20, versículo 15. No robarás. No tomar nada que no es de uno. Eso incluye el secuestro de personas. Lo que hizo jamás. O el Hezbolá. Eso es abominación delante de Dios. Porque es un robo, pero de personas. Vamos al noveno mandamiento. Perdón. Éxodo 20, versículo 16. No declararás testimonio falso contra tu prójimo. ¿Qué es el testimonio falso? Calumnia, difamación, maledicencia, etc. Está prohibido. Éxodo 20, versículo 17, décimo mandamiento y último. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás nada del otro. ¿Por qué hace referencia el Señor a esto? Cuando nosotros codiciamos algo del otro, generalmente es porque tenemos la autoestima baja o no tenemos la confianza de que Dios nos puede dar eso o algo similar a nosotros. Y Dios es el dador de todo. Él nos da todo lo que nos provee todo lo que necesitamos. Por lo tanto, es falta de fe. Nosotros no tenemos que codiciar los bienes ajenos. Ni la mujer, ni los bienes, ni ninguna cosa que sea del otro. Dios nos da a cada uno, en la medida que lo buscamos, lo que necesitamos. Es un proveedor. Adonai Jireh. Adonai proveedor en hebreo. Entonces, vamos a recordar un concepto muy importante, que lo dijimos antes. Yeshua es la Torah viviente. Él fue el único que cumplió la perfección con la Torah.
con estos 10 mandamientos. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Esto está en Mateo 5:17, lo voy a leer literal. No penséis que ha venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y vamos a cerrar la enseñanza de hoy con un pasaje de Brija allá, del Pacto Renovado. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12 dice: con respecto al juicio contra el hermano, algo que lamentablemente solemos hacer, que está mal delante del Señor. Hermano, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, de la Torá, y juzga la ley. Si juzga la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. No somos jueces. El juez es Adonai. Uno solo es el legislador, aquí lo dice, y juez. El que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? ¿Está claro? No somos jueces. Podemos señalar errores para edificar, para corregir. Eso sí, es el deber de la atalaya. Cuando algo está mal, lo tenemos que decir para que la persona tenga la posibilidad de arrepentirse y corregirlo. Pero se hace como, con un espíritu de construcción, de corrección positiva. Se corrige con amor. Eso es para edificación. Lo que está mal es el juicio malediciente, ¿sí? O ponernos en lugar del juez. Juez hay uno solo. Y ese que Él nos va a tener todos un día, con esto terminamos, ante su presencia. Todos compadeceremos al final de nuestros días ante el tribunal de Dios. Y ahí es el día que el Señor hará el juicio final. Gracias, amigos, por sumarse a esta enseñanza. Para todas aquellas personas que quieran sumarse a la comunidad Javelin Tobin, nos pueden escribir un mail a comunidadjavelintobin@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobin. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Toda Rabá, muchas gracias. Shabbat Shalom Lekulán, Shabbat Shalom para todos. A los integrantes que están ahora conectados en el Zoom, nos desconectamos 5 minutitos y nos volvemos a conectar al Zoom con el mismo link. Y hacemos el intercambio de opiniones. Gracias, bendiciones a todos. Shalom.